Continuamos en Convergencia 2026, Congreso Internacional de Astrocosmobiología, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. En esta ocasión le damos la bienvenida a Carlos Alberto Espinosa. Él es peruano, comenzó sus estudios como autodidacta en la literatura del Dr. C. Renard de la Ferrier y su formación la hizo en la Escuela de Cosmobiología Lima, Perú, desde 1973 al 1974. Presidente de la Asociación Científica Cosmobiológica Maravilla del Universo. Es muy conocido en su país porque es el organizador del Festival Internacional por la Paz, que ya lleva 16 ediciones. En esta oportunidad, su ponencia se titula La epigenética y la astrología. La astrología como una herramienta para trabajar en los factores hereditarios, ambientales, que influyen en la expresión de los genes. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Carlos Alberto Espinosa. Pax, cosmobiología y epigenética. Vamos a mostrarles primero un pequeño video de 3 o 4 minutos sobre la epigenética. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Hablemos de epigenética. Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN. Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN. Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, con textura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso conocido como transcripción. El ARN formado se lo denomina ARN mensajero y saldrá del núcleo hacia el citoplasma celular para formar las proteínas. Su formación es llevada a cabo por los ribosomas, que leerán este ARN e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN, por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente, y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina. Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación y está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN, lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular, por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN, por su parte, es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés. Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán y al conservarse estos cambios en las células sexuales se heredarán de padres a hijos. Por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad.
llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a sus futuras generaciones. Hemos visto una visión general de lo que es la epigenética, que también está resumido en este cuadrito, ¿sí? Vamos a entrar ahora a ver cómo está la programación en nosotros. Si bien es cierto que hemos escogido el momento apropiado para venir a este plano, porque la vida es una escuela de perfeccionamiento, venimos acá a vivir experiencias y nos encarnamos en el lugar que tenemos que vivir esas experiencias. Entonces, la epigenética es la ciencia que nos habla cómo es la mochila que hemos traído. Y la cosmología nos explica qué es lo que tenemos que hacer para no vivir esas experiencias dramáticamente. Lo que imprime en el vientre materno se manifiesta luego como predisposiciones de enfermedades autoinmunes, cardiovasculares o metabólicas, ansiedad, depresión, hipertensión, inseguridad, miedo, temores, dificultan recibir el amor y la estabilidad. No es un castigo, es una memoria biológica inconsciente. En la medida que nosotros hagamos consciente esa memoria, podemos empezar a trascender. La epigenética y la cosmobiología tienen un mismo principio de integración. La epigenética demuestra que los genes no determinan el destino, sino que el entorno, especialmente el emocional, modula qué genes se activan o se silencian. Este entorno comienza desde el vientre materno. Durante la gestación, el feto no solo recibe nutrientes, sino también información bioquímica y emocional. Amor, miedo, rechazo, inseguridades, etcétera. Son emociones que nos hacen generar más cortisol, más adrenalina, oxitocina, serotonina. Estas emociones nos conectan entonces con nuestro destino. El fundador de la Gran Tratado Universal, doctor Serge Renaud Laferrière, nos dice en esta nota: aunque el cuerpo físico esté expuesto a las influencias estelares, el espíritu no, porque su morada está más allá del zodiaco, o sea, en el plano psíquico. Mientras vivamos en el plano físico y emocional, estaremos sujetos a las limitaciones del karma y a las influencias astrológicas. Una vez en el plano mental, nos encontraremos en el plano absoluto, donde la ley del karma y las influencias de las estrellas y los planetas no nos alcanzan. Y agrega además, existe un método de autocontrol para escapar a las influencias del zodiaco. Y este método es conocido generalmente con el nombre de, usted lo sabe, yoga. A propósito de la cosmobiología, vocablo empleado en los medios científicos para definir la antigua ciencia de los sabios, naturalmente, no se trata de la astrología profana, tal como mucha gente lo concibe, sino de la astrología esotérica, es decir, el sentido profundo que existe en el seno de esta ciencia. Naturalmente que estamos en la era de Acuario, en la era que todos tenemos que armonizarnos con el lenguaje científico, el lenguaje de la era de Acuario. Por eso debemos saber la conexión que existe entre la cosmobiología y la epigenética. Acá el maestro Laferrière se adelantó naturalmente, es el avatar de la era, con sus enseñanzas, a decirnos que precisamente la epigenética tiene razón. Las influencias astrales no obligan, pero inclinan. El hombre responde según su estado interior. El organismo humano guarda la memoria de experiencias vividas, aunque de aquellas que no han pasado a la conciencia. Venimos de otro plano con una memoria que ya no está en nuestra conciencia. Naturalmente que nosotros a través de la yoga podemos tomar conciencia de qué es lo que tenemos que hacer.
No puede separarse el estudio del hombre con el universo. Estamos ligados al universo. Vean ustedes a Greg Braden lo que dice en la matriz divina. También la vida psíquica comienza antes del nacimiento. Lo sabemos. Siguiente lámina. El sublime maestre Renaud de la Ferrier se anticipó al principio epigenético al afirmar que el ser humano no está determinado únicamente por la herencia, sino por la interacción constante con el medio ambiente, su influencia cósmica y su estado de conciencia. Veamos una lámina antes. ¿Cómo conocí yo esta ciencia? Hace 16 años o 17 años más o menos, en el colegio médico me encontré con Enrico Corbera, un médico español que estaba acá dando conferencias y haciendo cursos, talleres sobre biodescodificación. El otro médico es un francés, Salomón Celan. Allí empecé a encontrar una relación entre lo que hacía con la cosmología y lo que decía la ciencia. Por eso recurrí a los hermanos médicos de la institución, como fue el hermano Ángel Terrones, que me dio algunos casos de cáncer, y mi hijo, Juan David Espinosa, quien es cirujano oncológico en un hospital conocido acá en Lima, y empecé a estudiar el tema del cáncer, por qué se produce el cáncer en las personas, y para ello empecé a observar la carta de cada persona, y encontré lo siguiente, que el ambiente es lo que cambia la genética de las personas. Pero empieza en el vientre materno, en el hogar y en los progenitores. La madre y el padre personalmente son los personajes de este evento. En el teatro de la vida, pues el sol es el padre, la luna es la madre, y yo agrego dos elementos más que los he investigado y funcionan. El medio cielo es el padre de los niños y la madre de las niñas. El medio cielo, la constelación que está en el medio cielo, va su regente, representan al padre de los niños y a la madre de las niñas. El fondo del cielo, la constelación y el signo y el planeta de ese sector representan al padre de las niñas y a la madre de los niños, es decir, al progenitor del sexo contrario. En el medio cielo está el progenitor de igual sexo, y en el fondo del cielo está el progenitor de diferentes sexos, sexo contrario, es diferente. Y para ello me dediqué a estudiar a Plutón. Soy ascendente Escorpión, me interesa mucho Plutón. Plutón se asocia a la astrología médica con procesos de muerte y renacimiento, transformación celular profunda, crisis, eliminación y regeneración. Plutón y el cáncer, enfoque cosmobiológico. Luego de algún tiempo empecé a hacer un resumen. Representa mutaciones profundas, Plutón, pérdida del control del crecimiento y procesos ocultos que evolucionan en silencio. A veces la enfermedad está ahí y nosotros no lo sabemos. En las cartas astrales, Plutón dominante o tensionado, conjunciones, oposiciones o cuadraturas, puede indicar crisis biológicas intensas cuando se activa por tránsitos o direcciones. Incluso cuando no hay ningún tránsito que pueda inducirnos a que Plutón es el agente que está generando cáncer en esta persona, tenemos que ser mano a las estrellas. Poner el mapa de las estrellas sobre el mapa de esta persona y vemos qué estrella está en conjunción, en cuadratura con los planetas más importantes donde está enfocado el cáncer. Su relación con con la carta de Escorpio, los tejidos de su relación con la casa 8, los tejidos de eliminación y fuerza, el simbolismo de destrucción y de construcción celular. Plutón simboliza el campo donde la epigenética actúa en lo profundo, lo heredado, lo reprimido y lo transformado. Tomen ustedes lo reprimido. Todas las emociones que hemos reprimido en infancia, cuando el padre o la madre chocan, cuando el ambiente no es propicio para el niño, cuando el niño tiene apenas un año o un mes, eso está marcado en la carta astral.
Y esas emociones que están reprimidas no tienen una solución mientras no tomemos conciencia de ellas y empecemos a trabajarlas. El cáncer aparece como la expresión extrema de un proceso plutoniano no resuelto, más que como un destino fijo. Plutón se relaciona con procesos de eliminación, de depuración y de muerte celular, necesaria para la vida. Claro, ahora el premio Nobel de Medicina japonés ha encontrado justamente que esta muerte de las células puede provenir de cuando nosotros hacemos un ayuno y podemos ayudar al cáncer también de esta manera. La ciencia cómo va ayudando un poco más en este proceso de Plutón, porque el hecho ya está. Cuando Plutón no está bien en la carta astral, la tendencia a generar cáncer por deformación de las células, por acumulación de células no buenas en un sector, donde están juntas las emociones, ¿no? La fuerza plutoniana actúa primero en el psiquismo y solo después en el cuerpo físico. ¿Qué es el psiquismo? La mente. ¿Qué es lo que guarda la mente? Ahí está el problema. Plutón no destruye. Sacamos esto. Plutón destruye sin finalidad. Su obra es la de regeneración total del ser, porque para eso hemos nacido. Los planetas son un poco nuestros maestros. Cambio. Y para abundar más, aquí tenemos un caso práctico. ¿Conocen a este señor? Se llama Charles Chaplin. Esta es su carta natal. En el eje del padre tenemos a Plutón en conjunción exacta. Y está Neptuno también. Y acá el eje de la madre, Júpiter es el regente. Y este planeta Júpiter está haciendo lo suyo en alguna parte del zodiaco. Está acá opuesto con Quirón y opuesto con el nodo norte. Entonces, la pobreza que vivió él, el quejarse del hogar, de la madre ausente, posiblemente, y la pobreza que vivió él, lo condujo a que Júpiter, por aquello que cae, por eso vence, ¿no? Júpiter, que es el regente del histrionismo, actuara y se convirtiera en un famoso, porque Júpiter en trígono con su ascendente, ¿no? A ser quien fue. Pero encontramos cómo es que aquí vemos que el eje del padre está junto con Plutón, su padre un alcohólico, Plutón y Neptuno en este sector del eje del padre, y el eje de la madre, Júpiter, la madre opuesta con Quirón, un sentimiento de abandono materno. Y en la carta tensional podemos ver a qué año, en qué año estuvo. Si ustedes analizan esto profundamente, vamos a ver cuántos años tenía él cuando sintió el abandono materno. Y aquí tenemos otra famosa, cáncer de mamas. Ella se llama Olivia Newton-John. Alguna vez habrán visto su película. También tuvo cáncer, pero ¿cómo están sus ejes? La luna, que es la madre, está aquí junto con Urano, es el medio cielo. Solamente vamos a enfocar en lo que interesa al tema que estoy tratando, ¿no? Entonces, las emociones guardadas con la madre, la luna representa las mamas también. ¿Cómo está la luna? En cuadratura con su ascendente y con el sol. Bueno, Urano. ¿Y cómo está el eje del padre? Júpiter. En este sector, regente de este sector, está en cuadratura con su ascendente y opuesto a la luna y a todo este sector que está acá. Si profundizamos en cada mapa, podemos ir viendo nosotros cómo se cumple este problema de las personas, ¿no? Plutón, por otro lado, aquí con Venus. Venus, que representa en este caso. Bien, vamos a ver más bien, con los mapas que me dieron los hermanos, empecé a investigar este tema. La epigenética demuestra que emociones crónicas, traumas, estrés prolongado y ambiente tóxico pueden activar o silenciar genes sin cambiar el ADN. Plutón simboliza precisamente memorias profundas, traumas,
no resueltas, represión emocional y experiencias límites que sometidas en el tiempo predisponen al desorden celular. La lectura cosmobiológica entiende a Plutón como marcador temporal de estos estados internos que la epigenética hoy puede medir. La ciencia todavía no está muy compenetrada de este pensamiento, pero son los astrólogos quienes tienen que profundizar en estos temas científicos, compararlos con la parte astrológica para que juntos podamos elaborar una metodología de investigación. Fui profesor de metodología de la investigación científica en las universidades por más de 30 años, aparte, a pesar de ser economista y contador, pero me interesó mucho la investigación científica. Entonces, pienso que los cosmobiólogos, los astrólogos, deben elaborar una casuística para encontrar estos casos que los científicos están dando mucho hincapié en ellos, incluso la física moderna y los físicos pueden ver ustedes que están hablando ya de estos temas. Estos casos de cáncer siempre van a encontrar ustedes, si los estudian, van a encontrar que hay Plutón en este caso en conjunción con Júpiter y en cuadratura con Saturno. Y el eje de los padres progenitores está Urano que genera, y Quirón arriba, ¿no? O sea que ya hay una tendencia. Podemos ver muchos mapas, que no es el caso estudiarlos ahora. Aquí tenemos otro mapa donde Saturno en cuadratura con el Sol, que es el eje del padre, y con la madre. Entonces, ahí ya viene el resentimiento. El niño siente la falta del padre. Muchos consultantes me dicen que se van a ir, uno se fue a Japón porque necesitaba conseguir dinero para su hijo. Su hijo no necesita dinero, su hijo necesita es amor. Pero estuvo varios años en Japón y cuando vino su hijo estaba ya caminando con personas que hacían drogas. Ya el abandono de un niño tiene mucho efecto, ¿no? Acá hay muchos casos más que no los voy a detallar ahora, pero todos se revelan lo mismo. Ven ustedes el eje de los padres está comprometido y cuando Plutón actúa, el cáncer se presenta. Pero aquí hay un caso que quiero llamar la atención especialmente porque se trata de dos hermanas gemelas. Las dos hermanas gemelas las vi yo en una consulta personal, vi sus cartas astrales, la mayor y la menor. Las dos tenían cierta predisposición, pero no les mencioné nada de ese tema en ese entonces, ¿no? Pero después de unos años me encuentro con la hermana menor y me dice que su hermana había fallecido de cáncer. Y empecé a investigar por qué. Hasta ahora he tenido contacto con ella, está actualmente en Estados Unidos, acaba de viajar hace poco. No me consultó, quise ayudarla porque veía que tiene la misma naturaleza en este ciclo, pero no me permitió. Simplemente le dije, tienes que llegar a tu casa a donde vas a ir en un momento adecuado para que no se presenten los problemas de salud que vas a tener. Bueno, yo cuando quería. Después le dije, como me dio muchas explicaciones referente a qué había pasado con ella, había nacido con una enfermedad y su hermana no lo comprendía porque era pequeñita, la mamá la atendía a ella y no a la otra se sentó como la ovejita de la familia que no la tiene nadie, el patito negro. Entonces creció con ese rencor, con esa soledad, y eso hizo que el cáncer se apoderara de ella y se fue rápido. Esta otra, que tuvo todo el amor materno, aquí hay un sextil de la luna con unas estrellas que con dos estrellas, que no las he puesto aquí en este momento, ¿no? Pero también tiene las mismas cuadraturas, pero basta que la mamá la ha atendido para que ella esté inmune a este sector. Vamos a hacer otra lámina. Pero ¿cuál es la solución? Acá está la hermana gemela. Luna sextil, explica acá está. Las estrellas que favorecen a esta hermana gemela fue Arcturus y Spica.
Aquí las vemos ustedes. Están las estrellas en el mapa de esta niña. La otra se fue. Esta también se ha ido al extranjero, pero bueno, su vida maestra no nos deja desamparados. En Australia, el 13 de enero de 1952, daba una conferencia a sus discípulos, porque él no permitía que sean sanadores, sino que primero tienen que sanarse ellos mismos. Y decía en ese entonces que tenía que estar en tres planos: plano físico, plano psíquico y plano espiritual. El plano físico, naturalmente, dice que volver al naturismo, pero no solamente ser vegetariano, sino tener una disciplina natural, es decir, bañarse a una hora adecuada, bañarse, tener exposiciones con el sol y tener una dieta apropiada. Tuve una experiencia con un hijo que vive en Estados Unidos y con su esposa, quien se internaba a un hospital famoso de Estados Unidos, Hopkins, creo, para verse el colon, porque tiene un problema en el colon muy serio. Y a ella, que vio su mapa y tenía un problema de Júpiter con Plutón, no lo presento acá porque no le he preguntado a ella, no le dijeron, no le dijeron nada. Cuando la fueron a operar del colon, con sus análisis vieron que tenía cáncer en el hígado. Y ya no pudieron hacer nada, ni trasplante de hígado, porque el tumor, según el protocolo de Estados Unidos, y de tal dimensión ya no se puede hacer nada. Y falleció. Entonces, la alimentación tiene que ser apropiada. No basta ser vegetariano y se mete la Ferrier. Tiene que ser, consumir mucho azúcar. Tenemos que observar cómo es nuestra alimentación y a la edad que estamos también, ¿no? Ahora, el plano psíquico, acá textualmente dice, tratar no solo el cuerpo físico, sino también el psíquico, porque unas personas tienen defectos físicos como consecuencia de un defecto psíquico. Entonces, ¿qué es el problema psíquico? El que genera el problema. Los psicólogos actualmente no están actualizados en este sentido. Por eso su maestra dice que la yoga es, la psicología que tenemos que vivir. Entonces, todos los psicólogos, yo recuerdo cuando estábamos en la GFU, en Lince, un local muy importante, muy bueno, muy grande, el colegio de psicólogos enviaba a sus pacientes a hacer yoga ya. Y estábamos preparados para atenderlos. Había un buen equipo. Ahora, lamentablemente, no es así. Luego llegamos al método del magnetismo, dice su maestro. El magnetismo, ¿cómo se cura con magnetismo? Podemos curar inmediatamente la parte física del enfermo. Ese magnetismo, naturalmente, que es la yoga. Entonces, el plano espiritual. ¿Qué hacer en el plano espiritual? Dice, algunas personas tienen problemas espirituales, ellos tienen un problema místico, o si se prefiere, de alguna fuerza superior en esta vida. Cosas que vienen desde arriba, algo que viene desde el cosmos, y hay el problema de lo divino. Debemos tener un pequeño santuario. Y él dice, ahí meditar y escuchar mantras. ¿Qué dicen los astrólogos de esto? Se ríen seguramente. Me tocó estar en la India un mes en un ashram, hace 93 creo que fue, en el ashram de Puttaparthi. Y ahí empecé a conocer esta influencia de los mantras. El Supremo Maestro nos habla también en Yoga Yogismo, en el arte de la nueva era, que debemos conectar con este mantra, el Gayatri Mantra, especialmente para bendecirnos más en todo lo que hagamos artísticamente, especialmente, ¿no? Regreso. Gracias. Meditación y escuchar mantras. Ahí aprendí que tenía amigos astrólogos védicos que me informaron de cómo es que cada planeta tiene un mantra especial.
Estaba hablando del mapa de un francés también, aparte de esta pariente mía, de mi hijo, que falleció de cáncer en el hígado. Un médico francés, David Servan-Schreiber. Él tenía su Marte, también no estaba bien condicionado, y Plutón tampoco. Marte es el cerebro. Él descubrió un cáncer en el cerebro casualmente, porque le estaba probando unas máquinas de resonancia magnética y vieron que tenía cáncer, un tumor grande que ya no lo podían tratar. Le dieron 8 meses de vida, seguramente que ese tiempo no conocían tanto, pero él se hizo las cirugías y todas las cosas que mencionaba la ciencia, pero cambió su alimentación. Vean el libro que se llama Anticáncer, bestseller en todos los idiomas. ¿Qué decía ahí? Toda su alimentación, no carnes, a no ser que sea un 10% o 20%, no recuerdo, pero solamente de animales que comen estrictamente vegetales. Los huevos, igualmente, solamente de animales que comen exclusivamente granos. Y vino la ola de los productos ecológicos en otros países del mundo, en Estados Unidos, y la gente se está cuidando de esta manera. Pero ¿qué hacen los hermanos cosmobiólogos que siguen muriéndose de cáncer? Los hermanos no cosmobiólogos, los hermanos en general, ¿no? Entonces tenemos que empezar a curar las emociones que están guardadas de la infancia. Muchas personas no les gusta que trate el caso, que le mencioné el caso de la madre, pero yo le digo, mire, si no veo el origen del problema, no puedo curar lo que tienes ahora, porque se va a manifestar de todas maneras sí o sí. Algunos amigos astrólogos también dicen, ¿por qué tratas esto? ¿Por qué no vas directamente al remedio? La mudanza, lo que fuera, el remedio. No hay ningún remedio si es que no empieza por acá. Por otro lado, ese condicionamiento de la parte psíquica te condiciona también que Mercurio no está bien en la carta astral y haces cosas que no son buenas. La corrupción, aquí en el Perú, acá se empezó. Y este servidor lo dijo en un diario muy importante que es Lima, El Comercio, que el Perú sería gobernado a partir del año 2019 por seres de alta espiritualidad. Y lo dije eso pensando en las enseñanzas de Luis Maestre, que dijo que el año 2000, que 72 años después del inicio de la nueva era, tomaría fuerza la era de Acuarios. Y esta era de Acuarios empezaría a difundirse. Y yo dije, bueno, y eso cumple en el año 2020. Por eso sabía que hasta el año 2019 no habían a poder gentes corruptas. Y aquí en el Perú, desde el año 19, no hay ningún presidente que ha terminado su mandato y todos están presos. Todos están presos. Uno se fue al otro plano, según dicen. ¿Y qué hacemos nosotros si tenemos Mercurio que no esté bien en la carta astral y si no hemos curado estas cosas que la epigenética nos exige? No vamos a recibir, nos alejamos de la G1 como lo que está pasando ahora, porque pensamos que no hemos investigado, no creemos. Y él dice, no basta creer, ahora hay que saber, y para saber hay que investigar. Y si no investigamos con la ciencia, vean la ciencia, los científicos modernos que están actuando actualmente. Greg Braden, Stephen Hawking. Aquí está el mapa final. Este es el mapa del eclipse del 18 de enero. Mire, una lección para la GFU del mundo. Ayer hemos tenido una reunión muy importante, el día 15, con la jerarquía, que ya puso el dedo en la llaga y está tomando contacto, como el Surya Maestre lo invoca en este ciclo, personalmente con todos los hermanos. Yo ingresé a la fraternidad en el año 72, 74. Empecé a hacer gimnasia psicofísica y me alejé un tiempo. Pero providencialmente un hermano me llamó, Pedro se llamaba, a preguntarme por qué me había alejado. ¿Qué tenía en ese momento? Yo creo gerente de la Cruz Roja o algo así. Sí, porque regresé justamente en el Cumpamela, de ese entonces en el Cusco, que una hermana, dentista ahora,
me solicitaba carpas para ese entonces. Bueno, el caso es de que me hizo regresar a la GFU. Los hermanos que se alejan necesitan huérfanos. En la masonería a veces encuentro más solidaridad que en la fraternidad universal. Porque hay pregunta por el hermano que no va. Acá nos desconectamos de los hermanos y no sabemos nada de ellos. Y aquí está el Sublime Maestre, la carta del Sublime Maestre, con la luna llena del 2018. Miren todos los periodos de la casa 3, la comunicación, la jerarquía, Plutón, Venus. Y por otro lado, bueno, ustedes podrían extenderlo mejor. Si lo pongo en el Perú, aquí está en el Perú. En el Perú, ¿por qué en el Perú? Porque hace 16, 17 años, antes de empezar los festivales por la paz, tiene entrevistas en un radio que se llama CPN Radio. Y en esa radio estaba hablando yo del maestro de la Ferrier y de pronto alguien me toca la puerta y me dice, usted está hablando de este señor así, me ha contado su obra, pero quiero ver su foto. Bueno, le enseñé la foto y dije, bueno, este señor tiene contacto, él era de Puerto Maldonado, tiene contacto con mi papá, con ellos van por el río, lo había visto por allá. Aquí está el mapa de él en el Perú, similar, Venus, regente de la casa 7 y de la casa 11, en conjunción con el punto de la fortuna. Bien, nada más por ahora. Gracias. La paz de Dios que sea con ustedes. Paz. Gracias a nuestros expositores de Convergencia 2026 del día de hoy. También agradecemos a todos ustedes por su compañía. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, activa la campanita para que puedas recibir todas las noticias de la programación especial aniversario del natalicio del Dr. de la Ferrier del 19 al 24 de enero.